Voy a hablarle de fe esta mañana. ¿Cuál es el tema? Fe. Dos palabras, fe. Pero hablar de fe es un inmenso océano, es un inmenso mar lleno de conocimiento y sabiduría. Hay tantas cosas que se pueden decir acerca de la fe y tantos temas que se pueden tocar acerca de la fe. Le quiero poner unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, existe la fe salvadora. La fe salvadora que tiene que ver con que nosotros creemos, porque fe es creer. Amén. Con que nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que todo lo que recibimos como nuestro Salvador personal, tenemos vida eterna en Él. Esa es fe salvadora, creer en Jesucristo, en su sacrificio. También existe la fe doctrinal, que significa creer en todas las enseñanzas que la palabra de Dios nos enseña, valga la redundancia. Por ejemplo, nosotros creemos que Jesús nació de una virgen. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? Eso es parte de la fe, pero fe en la doctrina, fe en la enseñanza. Creemos que Jonás fue tragado por un gran pez y después echado a tierra. Creemos que Jesús multiplicó los panes para darle de comer a 5,000 personas. Creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día. Eso es fe en la doctrina, en la enseñanza. Pero hay una fe a la cual se le llama, o al menos yo le he querido titular así, la fe diaria del cristiano. Es decir, estamos hablando de la fe que ejercemos todos los días como cristianos. Es una fe progresiva, es una fe que está allí en nosotros y que muchos cristianos no ejercemos. Pero que es necesario saber de esto, porque a través del estudio que vamos a ver esta tarde, hermanos, es ese tipo de fe lo que nos va a llevar al final a la vida eterna, la fe diaria del cristiano. Y para eso vamos a estudiar Romanos capítulo 1, versículo 17. Es un texto, este texto de Romanos 1:17 es el meollo, es el centro de todo el libro de Romanos. Ustedes van a encontrar en todo el libro de Romanos, en la epístola que se cree que Pablo la escribió, donde menciona la fe de diferentes maneras. Pero este texto encierra la enseñanza total de fe. Ponga atención a esto, iglesia. Esto es básico, esto es primordial, esto tenemos que entenderlo. Dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a aprender algo de este texto, vamos a desmenuzarlo. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo a través de este versículo en esta hora? Así que veamos la primera parte del versículo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Está hablando que esto que yo tengo en mis manos, esto es el Evangelio de Dios, es el único por el cual se revela la justicia de Dios. Y la pregunta obligada es, ¿y cuál es la justicia de Dios? ¿A qué se refiere cuando dice, este Evangelio revela la justicia de Dios? Pues se refiere, hermanos, a lo que el apóstol Pablo siguió escribiendo y explicando en este libro hermoso, donde, por ejemplo, en Romanos 5:1 nos dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. El Evangelio es el único que revela que un ser humano común y corriente ha sido justificado mediante la fe
en Cristo Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Ninguna religión hace eso. Eso no lo hace el Islam, no lo hace ningún libro. Solo el Evangelio de Dios revela que nosotros antes éramos seres humanos comunes y corrientes, pero que un día a Dios le plació revelarnos a nosotros a través de este Evangelio que ahora somos justificados. O sea, que somos justos. Y esto pareciera contradictorio porque la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno en la tierra. Pero cuando venimos al Señor, Romanos capítulo 8, versículo 30 dice que a los que Dios predestinó, y está hablando de la iglesia, dice que también a estos llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Está hablando de la iglesia. Así que el punto que estoy dejando y quiero que quede firme en su corazón y en su mente, hermanos amados, es que nosotros hemos sido justificados por haber creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso hemos sido justificados. Nuestro pastor decía algo acerca de Abraham, donde la palabra de Dios dice, y le fue contado por justicia, porque todo aquello que tiene que ver el andar en fe, el creerle a Dios, eso nos justifica delante de Él. Así que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve como pecadores, no nos ve como gente imperfecta, nos ve como gente justa delante de Él, pero a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Estamos acá? ¿Me explico bien, hermanos? ¿Sí? Dios nos declara mediante el Evangelio que nosotros somos, hermanos, inocentes y libres de culpa por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero a nosotros nos corresponde creer eso. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es que yo crea lo que la Biblia dice. Y aunque yo sé, hermano, que muchas veces soy muy repetitivo, pero yo trato de que nosotros aprendamos de una vez por todas cosas que son vitales para el cristiano. Estas cosas, hermano, no se pueden tomar a la ligera. Estoy tratando de decir que para nuestro Dios soberano, nuestro Padre Celestial, cada vez que Él te ve a ti, te ve como una persona justificada. No puedes ir por allí diciendo que no mereces nada, porque eso es contradecir lo que Dios está diciendo. Si Dios te está diciendo, oye, tú has sido llamado, has sido perdonado, has sido justificado y has sido glorificado en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, lo está diciendo el Todopoderoso. Y si tú vienes y comienzas a decir, yo no merezco nada, yo soy un gusano vil de la tierra, como dice uno de los salmos, yo soy un trapo de inmundicia, tú estás contradiciendo lo que tu Padre te está enseñando. Porque esto está escrito aquí. Tienes que creerlo. Porque cuando tú comienzas a creer lo que la Biblia dice, sucede algo fantástico, hermano. Tú comienzas a vivir de acuerdo a lo que tú crees. ¿Escuchó eso, hermano? Si usted no se considera hijo de Dios, usted no va a vivir como un hijo de Dios. No lo va a hacer, porque no se lo cree usted. Si usted no se cree que es santo, usted no va a vivir en santidad. Cada vez que se presenta la oportunidad de pecar, va a pecar. Pero cuando usted se cree que es santo y se presenta la oportunidad de pecar y usted dice, lo rechaza, no voy a hacer eso porque yo soy santo.
santificado por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero si usted no lo cree, va a seguir pecando. ¿Estoy siendo claro en eso? Entonces el versículo que estamos estudiando dice que es el Evangelio el que revela esta justicia de Dios para con nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Se alegra por eso, hermano? Yo estoy contento por eso. Yo le agradezco a Dios, porque como dijo el pastor, en nuestra vida tenemos errores, nos equivocamos, fallamos, pecamos. Pero Dios, en medio de todo eso, nos justifica por el sacrificio de su Hijo. Número 2, que dice este versículo. Dice que la justicia de Dios se revela en fe y para fe. Vamos a estudiar esas dos palabras. Se revela en fe. ¿Por qué se revela en fe? Porque tengo que creerle. Es lo que acabo de decir. Tengo que creer. Si yo no lo creo, por más que esté escrito en esta palabra, eso no hace nada. Pero si yo lo creo, entonces esta palabra se vuelve poder en mi vida, porque la creo. Por eso se revela por fe, porque hay que creer. Pero dice, y para fe. Cuando la Biblia usa esta expresión, que se revela por fe y para fe, esto debe entenderse de la siguiente manera, hermanos amados. La vida cristiana comienza en fe, se mantiene en la fe y termina en fe. Todos los que estamos aquí, un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal por fe. Ahí iniciamos nuestra vida cristiana. Pero los 40 y tantos años que tengo de estar sirviendo en el Evangelio, si me ha mantenido y no me he ido al mundo de regreso, es por fe. Es porque sigo creyendo en las palabras, en las promesas de Dios. Así que me mantiene la fe. Y espero en Dios y le pido a mi Dios que cuando llegue el tiempo de partir de este mundo, lo haga en fe, creyendo lo que dice el libro de los Salmos, que mi Dios se llama Jehová y que Él nos guiará aún después de la muerte. Eso dice la palabra. Así que yo quiero morir creyendo eso, que aún después de la muerte, Dios va a guiarme a las moradas eternas. Por eso dice que se revela en fe para fe, porque nacemos, vivimos y morimos creyendo su palabra, creyendo sus promesas. Número 3. El texto dice, para terminar, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo hace referencia al libro de Habacuc, porque eso está escrito en el libro de Habacuc. El Habacuc es el que dice, mas el justo por su fe, por la fe vivirá. Ahora, note usted lo que dice el texto en su última parte, hermano. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Hoy el Señor, el Espíritu Santo da por sentado que usted y yo ya creímos, ya nos convencimos de que somos justos. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos son justos aquí? Bueno, para eso, para los que se creen que han sido justificados a través de la sangre de Cristo, dice, por la fe vivirá. Lo que tengo que decir sobre esto es lo siguiente. La fe es el principio de toda bendición. Lo repito, la fe es el principio de toda bendición. Dios es todopoderoso y Él tiene todo lo que tú necesitas, amado hermano.
Si necesitas sanidad, Él la tiene. Si necesitas provisión, Él puede proveerte. Si necesitas tener paz, Él da paz. Si necesitas consuelo, Él da consuelo y fortaleza. Todo lo que necesitas, Dios lo tiene. Pero la única manera de recibir todo eso es a través de la fe. No hay otra manera. Iglesia, tenemos que entender esto. Allí está todo lo que necesitamos. Allí está todo lo que esperamos, lo que deseamos, lo que anhelamos. Pero la única manera de recibirlo es a través de la fe. Es creyéndole a Dios. Es creyendo su palabra y sus promesas. No hay otra manera. No existe otra manera de recibirlo. Por eso dije que la fe es el principio de toda bendición. ¿Se da cuenta qué tan importante es hablar de la fe, hermano? Por eso cuando la Biblia dice, el justo vivirá por la fe vivirá, eso significa, hermanos, que nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones tienen que estar basadas en mi fe, en lo que yo creo de Dios, su palabra y sus promesas. Y no es fácil. Hay que ejercitarlo. Hay que ejercitar esa fe. Que de hecho ya la tenemos, porque Dios no demanda algo que no haya dado primero. Ya tenemos fe. Dios ya puso una medida de fe en nosotros, pero hay que ejercitarla diariamente. Lo que yo pienso, mis pensamientos tienen que estar influidos por la palabra, tienen que estar influidos por la promesa. Lo que yo decido hacer, las decisiones que tomo en mi vida, tienen que estar influidas por lo que este libro dice. Lo que yo hago a diario debe estar influido por esta palabra bendita. Por eso dice, vas a vivir por fe. Es decir, todo lo que tú hagas tiene que estar relacionado como Dios te lo pide que lo haga, como Él te indica que lo haga. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor, deberíamos de ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Que cuando se hable de hermana, de la hermana Silvia, de la hermana Pastora, de la hermana Sonia, no haya diferencia. Las tres son mujeres de fe. Cuando se hable de cualquier varón aquí, no haya diferencia. Todos los varones aquí somos hombres de fe. Debemos de vivir por fe. El Evangelio es precisamente eso, iglesia. El Evangelio es la revelación de Dios al hombre. Y cuando usted recibe esa revelación, usted cambia de actitud y le cree a Dios. Así que, dicho esto, quiero que leamos un pasaje de 11 versículos en el cual quiero apoyarme para explicarle cómo vive una persona de fe. Porque necesitamos vivir como hombres y mujeres de fe. Ayúdeme, por favor, hermano, y coloque Marcos capítulo 2, versículo 1 al 11. Y vamos a leer estos 11 versículos para después analizar cómo vive un hombre y una mujer de fe. Y entonces usted me va a decir, al ver esta palabra de Dios y al pedirle al Espíritu Santo que nos explique esta palabra, quiero que usted mismo saque su conclusión y usted diga, yo soy una mujer de fe.
yo soy un hombre de fe. Yo vivo como una persona de fe. Dice la palabra del Señor. Entró Jesús a Capernaum. Voy a leer aquí en mi Biblia. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho del que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aparentemente, esta lectura es la historia de un milagro más que Jesús realizó. Pero si nosotros nos ponemos a analizar esta historia, hermanos, nos vamos a dar cuenta de qué sucede antes del milagro, qué sucede durante el milagro y después del milagro. Así que comencemos. ¿Cuántos quisieran recibir un milagro del Señor aquí? Entonces vean lo que sucede antes de recibir un milagro. Según lo que acabamos de leer, la historia nos habla de 4 hombres que tenían un amigo que estaba paralítico. Lo primero que sucede y que yo noto en esta lectura bíblica es que a estos 4 hombres nadie los invitó al servicio que se estaba celebrando en Capernaum. Nadie los invitó. Nadie les dijo, oigan, hay un culto ahí en la casa de fulanito en Capernaum. Jesús está allí predicando, así que los invitamos que vengan. Nadie. Nació de ellos ir a donde estaba Jesús con su amigo paralítico. Nadie los rogó, nadie los llamó, nadie los invitó. ¿Sabe por qué? Porque una persona de fe no hay que rogarles que busquen la presencia de Dios. ¿Escuchó eso? Una persona que vive en fe, una persona que quiere, hermanos, tomar decisiones en fe, no necesita invitación, no necesita que lo rueguen, no necesita que lo convenzan. Él sabe que donde está Jesús, allí hay bendición. Y toma la decisión de ir para recibir lo que necesita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Grábese eso, iglesia. Grábese eso, por favor. Es deber del pastor, y por eso creo que lo hace nuestro hermano Osvaldo. Es deber del pastor llamar a la oración. Es deber del pastor llamar al ayuno. Llamar a la congregación a reunirse. Es el deber del pastor hacerlo. Pero no debería, hermanos, a nosotros como miembros de esta iglesia,
haber necesidad de que nos ruegan, de que nos convenzan para venir a buscar la presencia de Dios. No debería existir eso. Antes de que el milagro ocurra, primero tiene que haber un hombre o una mujer que decida creerle a Dios. Y creer que donde Él está, allí hay salvación y vida eterna. Por eso, cuando nos reunimos aquí a la iglesia, el Señor dejó escrito un versículo que no deja lugar a dudas respecto a esto. La palabra de Dios dice: benditos son los que se reúnen por las noches en mi casa, dice el Señor, porque allí envío yo bendición y vida eterna. ¿Dónde hay bendición y vida eterna? En la casa de Dios. La pregunta es, ¿cómo sabiendo que allí hay bendición y vida eterna, a mí me van a tener que andar rogando para que venga a recibirla? Hay que tener fe. Hay que vivir en fe. Y lo más delicado de esto es que tú no puedes vivir por la fe de otro. No puedes hacerlo. Es imposible. Tuve el privilegio de dar una enseñanza a los pastores cuando estuvimos en El Salvador, y yo les decía esto a las esposas de los pastores, por ejemplo. Pero es para cualquiera que escuche este mensaje. Yo les decía a las esposas de los pastores: tú no puedes depender de la fe del siervo de Dios. El pastor tiene su propia fe, tiene su propia relación con Dios. Solo Dios sabe el tiempo que el pastor Osvaldo pasa relacionándose con él. Pero la esposa no puede vivir de esa fe. Ella tiene que tener su propia relación con Dios, su propio tiempo con Dios, su propio tiempo de lectura bíblica, su propio tiempo de oración. Eso es vivir por fe. No puede vivir por la fe de nadie más. Así que antes que el milagro suceda, estos hombres tomaron la decisión de buscar la presencia de Dios, de ir donde Jesús estaba presente, porque en aquella época así era literal. Cuando Él llegaba, allí estaba, lo podían ver, tocar. Hoy Él está en cualquier lugar, ¿verdad? Pero la Biblia nos hace el llamado, que es aquí, en este lugar, donde nos reunimos los santos, que Jehová envía bendición y vida eterna. Así que si tú quieres recibir un milagro, lo primero que tienes que hacer es desear estar en la presencia de Dios, frente a Él, como eres, porque a Él no le podemos mentir, hermano. Amén. Aquí en la iglesia nosotros, o en público, podemos aparentar lo que creamos, pero delante de Dios estamos desnudos. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él sabe lo que pensamos, Él sabe las relaciones que tenemos, Él sabe la forma como hablamos y cómo nos conducimos. Y por eso, en más de alguna ocasión cuando he predicado, también he insistido que cuando usted llegue a Dios, no trate de convencerlo con palabras rimbombantes, hermano. No. Usted llegue a la presencia de Dios y dígale: aquí estoy, tal como soy, Señor. Tú me conoces. Moldéame, perdóname, capacítame, prepárame, envíame. Número 2, esta gente, después que ellos tomaron la decisión y dijeron: Jesús está en Capernaum, en la casa de fulanito, no nos han invitado, no se acordaron de nosotros, pero vamos, porque donde Jesús está, hay bendición y vida eterna. Después de eso, dice la lectura que tuvimos, que ellos fueron con su mejor amigo, lo llevaban en una camilla a su mejor amigo. Entre 4, dice la Biblia, que lo llevaban. Así que lo que yo veo en esa lectura
es que estas 4 personas se esforzaron frente a los obstáculos. Y aquí hay que decir algo bien serio, hermanos amados. Algo delicado y serio, ¿verdad? Que a más de cualquiera le va a incomodar. Pero si tú quieres recibir un milagro de parte de Dios, ya deja de quejarte. ¿Oyó eso? Las quejas, hermano, no nos acercan a Dios, nos alejan de Dios. Ante los problemas, ante los obstáculos, ante los desafíos que se nos presentan, estos hombres, me imagino, oiga esto, y es la pura lógica, estos hombres tuvieron que hacer lo siguiente para llevar a su amigo. Yo me imagino que le pegaron una buena bañada primero, lo cambiaron y lo cargaron para llevarlo donde el Señor. Y a mí me admira porque el milagro no lo necesitaban ellos, el milagro lo necesitaba su amigo. Pero aún así creyeron que Dios podía sanar a su amigo. Y lo llevaron. Dice la palabra que cuando llegaron donde estaba Jesús predicando, no podían de entrar porque estaba tan llena esa casa que la Biblia usa el término puntual y dice, no cabían ni aún en la puerta. Aquello estaba que no cabía un alma más, porque la gente quería escuchar a Jesús. ¿Qué es lo que tenía que decir? Pero ¿qué hicieron estos 4 hombres de fe? No se regresaron, no se desanimaron. Por eso, en ocasiones cuando yo he oído que nuestro pastor dice eso, ¿verdad? De que primero hay personas que primero preguntan por teléfono y dice, han anunciado una tormenta, así que pregunto a ver si va a haber culto hoy. ¿Y por qué? Hay gente que está deseando que caiga la tormenta de nieve para que no haya culto. Lo contrario a desear estar en la presencia de Dios. No se desanimaron estos hombres. No, ¿cuántos si vinieran y hallaran la puerta cerrada de la iglesia no tocan, sino que se van, porque está cerrado? Bueno, yo vine y estaba cerrada, ¿verdad? Yo vine, así que me voy de regreso. Vivir por fe significa algo más, hermano, que decir yo creo. ¿Sabía usted? Vivir por fe es más que decir yo creo. La Biblia dice que si tú dices que crees, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Así que si los demonios también creen, y ese creer les causa a ellos miedo, temor, tiemblan, se aterrorizan, porque ellos creen que hay un lugar llamado lago de fuego donde van a pasar la eternidad. Ellos creen eso, lo saben y lo creen. Así que no basta creer. Vivir por fe es algo más que decir yo creo. Vivir por fe es algo más que gritar aleluya y gloria a Dios. Vivir por fe es un estilo de vida. Es una conducta diaria. Como dije, son pensamientos, decisiones y acciones basadas en la promesa y en la palabra de Dios. Vivir por fe. Ante los obstáculos, dice la lectura que estos hombres se subieron al techo, abrieron un hoyo y bajaron al enfermo. Mire, qué clase de fe tiene que tener alguien para que vea que ya no hay entrada y aún así se las ingenie para que su amigo pueda estar frente al dador de la vida, de la sanidad. ¿Qué clase de fe hay que tener para hacer eso? Lamentablemente en nuestras iglesias hay personas que la fe no les alcanza ni siquiera para diezmar. ¿Oyó eso? Ni siquiera para ofrendar a las misiones. Ni siquiera para eso les alcanza la fe.
Dicen, no, es que si doy el diezmo, no me va a alcanzar después para mis gastos de la casa. Ni siquiera para eso les alcanza la fe. ¿Cómo se puede decir que una persona así viva por fe? Y no me diga amén, sino que piénselo. Y ubíquese si usted está entre esos y sálgase de allí. Porque vivir por fe es algo más que decirlo. Hay que demostrarlo. Cuando hay fe, no se ponen excusas, hermano. Cuando hay fe, hacemos lo que sea necesario, nos adaptamos, nos esforzamos, superamos cualquier obstáculo cuando hay fe. Cuando no lo hay, una pequeña cosa no nos deja seguir avanzando. No nos deja actuar como deberíamos de actuar, como verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Te alabo, Padre, por eso. Estos hombres, yo cuando leí esta lectura, otra cosa que entendí al leer esto es que cuando un hombre o una mujer de fe llega a un lugar, el ambiente cambia, hermano. Oiga esto que estoy diciendo. Cuando un hombre o una mujer de fe llega a un lugar, el ambiente cambia. No puede seguir siendo el mismo. Porque la gente normal y corriente siente la diferencia cuando hay un hombre y una mujer de fe. Alguien que le crean. Estos hombres, hermano, por ejemplo, si usted siguió la lectura bíblica conmigo, usted se va a dar cuenta que la casa estaba abarrotada, la casa estaba llena. Y Jesús, el Hijo de Dios, era el que estaba predicando. Pero aún así, había gente en medio de esa congregación que no estaba recibiendo bendición, fíjese. Usted lo tuvo que haber leído ahí donde dice, y había ahí en medio de ellos, dice, fariseos, que ¿qué es lo que hacían? Cavilaban en su corazón. La palabra cavilar es dudar, reflexionar, preguntar. Y usted lo leyó junto conmigo, donde ellos decían, ¿y por qué dice estas cosas? Blasfema, se está blasfemando, es lo que está haciendo. Entonces yo me preguntaba algo, y pregúnteselo usted conmigo esta mañana, hermano. ¿Será posible que haya alguien que venga a la iglesia, que escuche las mismas alabanzas, que lea el mismo capítulo que se leyó al principio, que escuche la misma predicación y aún así se vaya a su casa y se sienta que no recibió bendición? ¿Cree que pasa eso? Aquí pasó. Estos no estaban recibiendo bendición. Era Jesús predicando. No era ningún profeta, era el Hijo de Dios. Dios mismo enseñando la palabra. Y sin embargo, ellos cavilaban, ellos preguntaban, ellos dudaban en su corazón. ¿Y por qué dice estas cosas? Está blasfemando, perdonando pecados. Significa, iglesia amada, que en este púlpito puede pararse el mejor evangelista, el mejor maestro a predicar la palabra de Dios. Pero si tú no vienes con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para tu vida este día, siempre te vas a ir vacío. Por muy grande que sea el predicador que esté aquí. Pero las personas de fe, cuando llegan a la iglesia, llegan a llevarse su bendición. Amén. Llegan por lo que llegaron. Amén. Una persona de fe dice, yo voy a la iglesia y yo traigo bendición para mi hogar, y la lleva. Imagínate esto diciendo, bueno, ¿y de dónde es que está blasfemando? A mí me suena algo familiar eso. A personas que llegan a la iglesia y dicen, mira, pero el predicador no tiene corbata, ¿verdad?
Mira, pero la hermana aquella hoy vino de pantalones, ¿verdad? Mira, pero aquel, cuando oramos no ora, ¿verdad? Todos oramos y él no. Porque en lugar de estar enfocados en Dios y en lo que Dios tiene para su vida ese día, se enfocan en los que están alrededor de él. ¿Sí me estoy explicando? Una mujer y un hombre de fe sabe a lo que viene a la iglesia. Sabe lo que desea en la iglesia. Trae propósito al venir a la iglesia. Primeramente a glorificar, darle gracias a Dios por una semana que ya pasó y porque estamos vivos todavía. Amén. ¿Cuántos murieron en Venezuela hace poco? Pero aquí estamos vivos nosotros. No nos falta nada, iglesia. Si usted desayunó hoy esta mañana, usted tiene más dinero que millones de personas en el mundo que no tienen que comer. Siempre va a haber algo por lo cual darle gracias a Dios. Señor, gloria a Dios. Siempre hay algo por lo cual llegar a la iglesia y decirle al Señor, te doy gracias porque estás conmigo y no me has abandonado y me bendices siempre. Amén. Siempre lo va a ver. Pero si al venir a la iglesia me comienzo a fijar en los errores de los demás, me comienzo a fijar en cómo vienen los demás y cómo cantan los demás. Con mi esposa nosotros teníamos una experiencia tremenda con una familia. Qué difícil es tener gente así en la iglesia. Había un hombre que siempre después del culto llegaba a hablar conmigo. Mire, tengo algo que decirle, una recomendación, esa era la palabra que usaba. Una recomendación, a ver, dígamela. Miren, ¿no se fijó que la hermana Margarita, cuando usted dijo que vinieran al altar a orar, se tiró allí acostada y ahí se quedó acostada orando y todos nos levantaron? Y yo le decía, o sea que cuando estábamos orando todos, usted no estaba orando, porque usted estaba viendo cómo oraban los demás. Y por eso se fijó que ella se acostó allí. Pero no sabía por qué ella se acostaba, no sabía qué enfermedad tenía, que no podía hincarse. ¿Sí me entiende, iglesia? Fácil de criticar, ¿verdad? Amén. Otro día se acercaba y me decía, tengo que decirle algo, mire, yo no sé, pero dígale al que se sienta ahí adelante que mejor se vaya para atrás para que nadie lo vea. ¿Y qué es lo que nadie vea? Es que de cuando en cuando agarra la botella y se pone a beber agua y después sigue cantando. ¿Y eso qué le quita a usted? Le decía yo. ¿Y qué le daña? O sea que cuando usted está cantando, no está concentrándose en darle su mejor alabanza a Dios, sino que está viendo cómo cantan los demás. Eso no es ser hombre o mujer de fe. Así que, hermanos, enfoquémonos en Dios y en el trato que Dios tiene para conmigo, personalmente, y dejemos a los demás. Convirtámonos en hombres y mujeres de fe, gente que le crea a Dios, no al vecino. Los fariseos en esta ocasión se fueron vacíos, dice la Biblia en la porción que leíamos, y a mí me encanta esto de veras, a mí me impactó, porque hay otro detalle, fíjese, de los hombres de fe, y seamos sinceros en esta hora, iglesia, seamos sinceros, por favor. No lo diga, no levanta la mano y diga yo soy uno de esos, pero en su mente sea sincero, en su corazón. Pregunto yo, de los que estamos aquí, ¿cuántos, cuando nosotros abrimos la Escritura y leemos una porción bíblica, sentimos que eso realmente nos impacta? Tanto que no podemos dejar de leer y seguimos leyendo el siguiente versículo y el siguiente y el siguiente. Porque hay gente que puede leer Biblia, pero lo que le da es sueño, aburrimiento.
Hay gente que ya no le impacta si lee aquel versículo que nos predicaban, por ejemplo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya no le impacta leer eso. Pero la gente que está de veras en comunión con Dios, usted lee ese versículo y usted dice, ¡wow! El que vive bajo la sombra del Altísimo. El que vive, ¿cómo es? Vivirá bajo la sombra del Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay gente que ya no le impacta eso. Lo lee como que si lee el periódico. Y hay gente que ya no lee Biblia, que se conforma con lo que leen acá en la iglesia, o lo que predican en la iglesia. Pero ya no leen Biblia en su casa, ya no tienen un tiempo de lectura bíblica. Iglesia, esto es grave. ¿Sabe por qué? Porque como el pastor decía, y de hecho ese es el segundo tema que tenía, porque yo comienzo a preparar el mensaje desde hace 8 días. Siempre lo hago así, desde un domingo anterior yo comienzo a preparar el mensaje. Y yo tenía 2 mensajes y el otro se llamaba Tiempos Peligrosos, que fue lo que dijo el pastor, basado en Timoteo 3, donde dice el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a descifrar las características de las personas en esos tiempos peligrosos. Y había hecho eso, pero Dios me movió a que predicara sobre esto, sobre la fe y sobre hombres y mujeres de fe. Porque, hermano, vivimos tiempos peligrosos. Y ahora, si usted no tiene lectura bíblica personal, si usted no tiene relación personal con Dios, es bien fácil que lo confundan, que lo engañen. Por eso hay gente diciéndole amén a todo, porque no tienen el conocimiento, no tienen el discernimiento, no tienen palabra de Dios en su vida. Y voy a decir esto que se me acaba de venir a la mente, no lo traía en agenda, pero, por ejemplo, aquí pasó algo bien curioso hace un año quizás. Por eso lo voy a decir, porque hace un año fue que pasó. Ya ni se acuerdan ustedes, pero yo sí. En una de las enseñanzas que se dieron aquí, alguien repartió volantes al mismo tiempo que daba la enseñanza. Y nadie se dio cuenta de que la enseñanza que nos dieron y que estaba allí era tomada de un libro que escribió José Smith. José Smith es el fundador de los Santos de los Últimos Días. José Smith es el que dice que se le apareció un ángel llamado Moroni y que le dictó un nuevo evangelio. Ese es José Smith. Y que le dio ese nuevo evangelio en tablas de oro. Y una historia bien fantástica. Ahora, pero cuando le preguntaban a José Smith, ¿y dónde están esas tablas de oro? No, esas nadie las puede ver, solo yo. Y el ángel Moroni que me las enseñó. Y esa enseñanza la dieron acá. Y entonces uno dice, si se tuviera el conocimiento, rechazarían eso. A la fe, a la gente de fe, no le interesa lo que hagan otros, hermanos. A la gente de fe le interesa cómo está su relación con Dios. Su relación personal. ¿Sabe? Yo voy a ir terminando con esto. Tú necesitas tener una relación personal con Dios en solitario, sin que nadie más esté a tu lado. Es tu relación con Dios. Es tu intimidad con Dios. Solamente de esa manera se puede crecer espiritualmente.
No hay otra. Es una relación personal. Dice la Biblia que en una ocasión los discípulos, al oír algo parecido a lo que yo estoy diciendo hoy, se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, entonces aumentanos la fe. Pero el Señor les dio una gran enseñanza que también podemos aprender en este último pedacito de la predicación de este día. Es que la fe no se aumenta por poner las manos sobre alguien y decirle en el nombre de Jesús, ¿verdad? O hablar en lengua y decir: Silvia, recibe más fe. Y ya, se le aumentó la fe. No, no funciona así. Al menos no bíblicamente hablando. No es así. Cuando los discípulos le dijeron: aumentanos la fe, el Señor Jesús, en lugar de decirles: claro que sí, pónganse de rodillas por orar por ustedes para que se les aumente la fe, Jesús les dijo: es que miren, señores, les dijo, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, y pocos le ponen cuidado a la manera como está escrito eso. Esa parte no está en Lucas, por cierto, capítulo 17, y lo busca en su casa. Jesús, ponga atención a esto, iglesia. Ya termino, pero 5 minutos más. Jesús le dijo, a la petición que le hicieron los discípulos: aumentanos la fe. Jesús le dijo: señores, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, le dirían a este monte: muévete, y el monte se movería. Ahora, póngale atención a lo que Jesús quiso decir. Porque en otra porción, en otro evangelio, porque ya nuestra copastora ya nos ha explicado eso en otras ocasiones, que hay 3 evangelios que repiten lo mismo. En otra porción donde se habla del grano de mostaza, la Biblia dice claramente así, miren. Dice que el grano de mostaza es el más pequeño de todas las semillas de la tierra. Pero al grano de mostaza no le importa ser el más pequeñito de todos. La Biblia dice directamente, claramente dice así, dice: pero cuando ese grano de mostaza echa raíz y crece, dice, se hace árbol. La palabra que usa es se hace árbol. No dice lo hacen árbol. Se hace árbol. Él se hace árbol. Nadie le ayuda. Él se hace árbol. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza sabe que Dios ya puso el potencial en él para que llegue a ser un árbol. Así que te pregunto a ti en esta hora, iglesia: ¿acaso tú no sabes que Dios ya puso en ti la capacidad para que puedas desarrollar tu fe, creerle a Dios, creer sus promesas y vivir por fe? Ya está en ti la capacidad, pero tienes que ejercitarla, tienes que vivirla, tienes que renunciar a todo aquello que te impide crecer. Si pudieras creer como el grano de mostaza, entonces podrían suceder milagros en tu vida. Antes de venir a predicar, estuve orándole como siempre hago a Dios y le pedí: Señor, por favor, que alguien necesite escuchar esto. Que alguien necesite escuchar esta palabra y la ponga en práctica. Y que cuando se vaya a su casa, vaya a hacer un pacto personal contigo, Señor. Que vaya y que sin pena alguna le diga: Padre, me da vergüenza que todo este tiempo yo no he leído tu palabra. Me da vergüenza que no tengo tiempo para orar aquí en mi casa. Pero Padre, ayúdame a hacer el tiempo y a buscar tu presencia, porque quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de fe. Quiero alguien que te crea a ti, porque es la única manera, iglesia amada, que su entorno va a ser mejorado. Si tú cambias, tu entorno cambia. Pero si tú no cambias, todo va a seguir siendo igual. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos que nuestro entorno cambie? ¿Queremos que nuestra situación sea mejor?
Queremos vivir de otra manera, cambiemos nosotros. Cuando yo cambio, mi entorno cambia. Cuando sigo viviendo igual, nada va a cambiar. Así que, hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Si alguien aquí necesita una oración, este es el momento para hacerla. Si alguien quisiera que oráramos para bendecir su vida, pues yo le invito a que pase adelante y hacemos una oración al Señor. Y le pedimos a Dios, ayúdanos, Señor, a convertirnos en hombres y mujeres de fe. Que creamos a ti, que creamos a tu palabra, que renunciemos a todas las cosas que nos impiden crecer. Porque yo quiero conocerte tal como tú eres, Señor. Que yo pueda decir como Job dijo en una ocasión: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé cómo realmente eres tú, Señor. Ahora entiendo lo que tú quieres para mí. Ahora comprendo que mi diario caminar me conduce a un destino que solo tú tienes programado para mí. Ayúdame a encontrarlo. Porque cuando tú no tienes un destino a donde llegar, la vida se vuelve más compleja. Los problemas se vuelven abismales. Los desafíos de la vida te bloquean. Pero cuando tú tienes un destino, cuando tú sabes que tu vida está en las manos de Dios, venga lo que venga, tú no puedes tomar una mejor decisión que la que Dios toma de tu vida misma. No puedes tomar una mejor decisión que Dios. Y si a Dios le place tomar esta decisión, esa es. Y tendrás paz en tu corazón. Y solo caminarás allí hasta donde Dios te quiere llevar. Serás feliz. Oye lo que digo, serás feliz. Porque la verdadera felicidad no está en tenerlo todo. La verdadera felicidad no está en lo material. La verdadera felicidad es tener paz con Dios y con uno mismo. Y entonces tus ojos se aclaran y ves cosas que antes no mirabas y comprendes cosas que antes no comprendías. Pero para eso, hermanos amados, esfuérzate, esfuérzate. Ya no sigas viviendo una vida mediocre espiritualmente hablando. Esfuérzate, busca a Dios en tu hogar, en lo solitario, donde nadie más esté, solo tú y Dios. Y ahí es donde Él se revela. La Biblia eso dice. Es allí donde Él se revela a tu vida. Es allí donde te va a decir lo que tienes que hacer. Es allí donde vas a entender lo que es por qué de las cosas que pasan en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito por el cual tú la envías. Y yo pongo a la iglesia del Calvario en tus manos, Señor amado. Y te suplico en el nombre de Jesús, que aquí puedan haber hombres y mujeres que vivan por fe. Que se esfuercen, Señor, por conocer su destino en tus manos. Que se esfuercen por vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Que donde quiera que estemos, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, en el hogar, ya sea en el camino, vayamos e irradiemos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Que donde nosotros vayamos el ambiente cambie, porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo mora en nuestro interior, porque somos tu templo y morada, Señor. Por eso el ambiente tiene que cambiar donde quiera que yo llego, donde quiera que esté, con quien esté. Esas personas deben sentir tu presencia en mi vida, oh Señor amado. Bendice esta congregación, Señor, y te damos gracias por lo que se van a añadir. Aquellos, Señor, que tú ya tienes en la mira,
con lo que tu Espíritu Santo está trabajando ahora mismo y le está poniendo inquietud en su corazón para venir y congregarse en esta iglesia. Desde ya te damos gracias, Padre. Ayúdanos a prepararnos como iglesia para recibir a los que se van a unir a esta congregación. Bendice cada miembro, Señor, cada familia aquí representada. Y especialmente te pedimos por nuestros pastores, por nuestro hermano Osvaldo y nuestra hermana Abigail Torres. Señor, en tus manos están. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Denle una ofrenda de palma al Señor.